Otro día, otro invitado extraordinario. Hoy tenemos al general Francisco José Gant Pàmpols, antiguo responsable de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, general? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Se lo pregunto directamente. ¿Por qué empezó la guerra de Ucrania? Bueno, no hay un solo factor para desencadenar una guerra, ¿no? Es una acumulación de distintas situaciones, de distintas percepciones, de lo que unos entienden como agravio y los otros como libre albedrío, y en general por un desencuentro que se va magnificando prácticamente desde que se produce la independencia de Ucrania de la Unión Soviética, ¿no? En el momento de la implosión de la Unión Soviética, ninguna de las antiguas repúblicas quiere continuar siendo Unión Soviética. Todas, de una u otra forma, deciden a través de referéndums, en el caso de Ucrania muy mayoritario, diciembre de 1991, más del 90%, decide que Ucrania quiere que sea un país independiente. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando esos países se generan a partir de la Unión Soviética, sus estructuras político-administrativas son herederas puras y duras del antiguo modelo de economía centralizada, de Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, oligarquías con jerarcas que antes pertenecían al Partido Comunista y que a continuación pasan a una situación de falta de control y de indefinición que hace que puedan, bueno, pues campar a sus anchas por todas las estructuras, tanto económicas como políticas, como administrativas de los países, lo cual genera pues ese modelo oligárquico que es realmente desechable desde el punto de vista de la capacidad para regular los destinos de un país, pues porque busca el enriquecimiento personal, trabaja en un formato prácticamente de mafia, porque son círculos de poder y círculos de confianza. El empobrecimiento es general. Y bueno, la economía de la Unión Soviética, como sabemos, en el año 91, pues era un desastre. Así que lo que se hereda sigue siendo un desastre. A partir de ahí, bueno, se hace muchas veces referencia al memorándum de Budapest, que es un memorándum por el cual Ucrania cede el control de las armas nucleares que tenía despegadas en su territorio, así como otras repúblicas de la Unión Soviética. Se las cede a la Federación Rusa, que es el único depositario de todo el armamento nuclear heredado de la antigua Unión Soviética, y a cambio recibe unas garantías, en primer término por parte de Estados Unidos, del Reino Unido y de la misma Federación Rusa, para salvaguardar sus intereses en caso de agresión externa. Esto es una paradoja, evidentemente. Luego se adhieren a ese acuerdo China y Francia. ¿Cuál es el problema añadido? Es que con ese memorándum también se negocia la situación de Crimea, en concreto de Sebastopol. Sebastopol es la base principal de la Federación Rusa, de la antigua Unión Soviética, la única salida garantizada a aguas cálidas de su flota, que a través del Mar Negro llegaban al Mediterráneo y se podían extender, ¿no? Teniendo en cuenta que el Mar Negro era un mar tradicionalmente de control soviético, que el Cuerno de Oro en los Dardanelos son un estrecho que requieren sí o sí la aquiescencia de Turquía, que es la que lo controla, y que luego en el Mediterráneo Rusia tenía, en la época de la Unión Soviética, había ciertos intereses, fundamentalmente con Egipto, y que luego se han ido extendiendo a través de acuerdos, por ejemplo, con Siria, ¿no? Con una base naval que hay en Tartus, más otra que hay ahora mismo, otra base aérea, también en Siria, un acuerdo bilateral. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que Ucrania, en principio, está de acuerdo, autoriza la estancia de 25.000 soldados y marinos rusos en Crimea para dar servicio a la flota del Mar Negro, pero las condiciones van alterándose, ¿no? Se va produciendo desencuentros, algunos problemas, de tal manera que al final hace relativamente poco, antes de estallar la guerra, había ya serias dudas acerca de si podía continuarse con la utilización de esas instalaciones, porque se quería renegociar todo, incluso el marco temporal. Todo esto son factores a los que hay que añadir pues el devenir de Ucrania. Ucrania tiene en el 2004 una revolución que se llama la Revolución Naranja, es contra los oligarcas y es pro-occidental, la recordamos. En el 2008 se producen distintas fricciones, una de ellas
como consecuencia de la oferta que se le hace a Ucrania y a Georgia para ingresar en la OTAN. Es la cumbre de Bucarest de la OTAN. Ahí hay ya algunos problemas más serios. Hay unas elecciones en Ucrania y las gana una persona que es prorrusa, que es Yanukovych. Se sostiene en el poder. Recordamos que hay un momento posterior en el Maidán en el que había una voluntad mayoritaria, aparentemente, de la población ucraniana de girar decididamente hacia la Unión Europea, de tal manera que se quería vincular económica, política y, más adelante, desde el punto de vista de la seguridad y defensa, hacia Occidente. Ucrania en ese momento tiene una deuda que es inasumible, económicamente está en default, está en fallo. Al presidente Yanukovych le llaman de Moscú, le dicen que le apoyan económicamente para resolver la situación, pero que no puede aceptar ese trato preferencial con la Unión Europea, que sería la antesala a la membresía en su momento cuando cumpliera las condiciones, pues porque iba en contra de los intereses geopolíticos de la Federación Rusa, ¿no? Como sabemos, se produce una revolución que, según lo quiera entender, es revolución o golpe de Estado, porque Yanukovych era un presidente legalmente elegido. Llega al poder un señor que se llama Poroshenko, que empieza unas acciones de presión sobre la comunidad minoritaria, pero comunidad rusa, fundamentalmente en la zona del Donbass. Hay serios problemas sobre la utilización del idioma, se prohíbe como segundo idioma. Hay ya un germen de descontento importante, alentado desde la Federación Rusa, y se produce la anexión de Crimea, que no la invasión de Crimea, porque los rusos, como le he comentado, ya estaban en Crimea, ¿no? A partir de ahí empieza lo que conocemos, esos conflictos en el Donbass, que se van cronificando en el formato de guerra subversiva, porque en el fondo es una guerra civil. Hay una parte de ucranianos que están luchando contra otros ucranianos en dos oblasts, dos provincias autodenominadas República de Donetsk y República de Lugansk, que son apoyadas primero indirectamente y luego directamente por la Federación Rusa. Ese conflicto se cronifica. Hay una serie de acuerdos que se llaman Minsk I y Minsk II, patrocinados por el Cuarteto de Normandía. El Cuarteto de Normandía es Francia, Gran Bretaña, la Federación Rusa y Ucrania, en el que se establece una especie de hoja de ruta para hacer unos referéndums, un repliegue de fuerzas, pero todo esto no llega a buen puerto. Se va cronificando la situación. En el 19 alcanza el poder el actual presidente. El actual presidente decide dar un giro todavía más decidido hacia la Unión Europea. Van aumentando las fricciones y finalmente llegamos a la situación que conocemos, en la que el 22 de febrero del año 22, la Federación Rusa invade Ucrania, ¿no? Bueno, después de este resumen sucinto, muy interesante y directo que ha hecho, hay dos preguntas que me gustaría hacer. Serían casi como entrar en una línea temporal distópica, pero ¿hubiera empezado esta guerra si Ucrania no hubiera entregado las armas nucleares que tenía? ¿Hubiera empezado esta guerra si se hubieran cumplido los acuerdos de Minsk? Que luego, bueno, se decía que Europa y Estados Unidos simplemente estaban intentando ganar tiempo con estos acuerdos, pero empecemos por la primera pregunta. ¿Hubiera habido una guerra si no hubiera entregado las armas nucleares a Ucrania? Pues el hecho de que Ucrania tuviera estacionadas armas nucleares no significa que fuera capaz de utilizarlas adecuadamente, porque los sistemas de mando y control de lo que se llaman las fuerzas de defensa estratégica están centralizados, de tal manera que tanto la adquisición de los objetivos como la autorización de empleo, etcétera, no se producían en Ucrania, se producían dentro del esquema de las fuerzas de mando estratégicas que está en Moscú, ¿no? ¿Podrían haberlo llegado a usar? Pues es algo que dejamos para los futuribles, ¿no? Lo que sí es evidente es que si se hubieran podido llegar a usar y se hubieran quedado en Ucrania, hay una diferencia notable entre la capacidad de reacción de dos potencias nucleares una sobre la otra, porque los niveles de disuasión de los que se habla son completamente distintos, ¿no? El arma nuclear es la última ratio. No hay nada que tenga más capacidad de disuasión ni sea más irreversible que el empleo de un arma nuclear. Los acuerdos de Minsk, los tan conocidos como acuerdos de Minsk, que supuestamente acabaron indirectamente creando, al no cumplirse, esta guerra.
¿Eran acuerdos que estaban diseñados para cumplirse? ¿Eran acuerdos que estaban diseñados para mantener a Ucrania en una posición de satélite de Rusia? ¿Había alguna posibilidad de que eso hubiera evitado la guerra o no? Hubo una posibilidad real de la evitación de la guerra, que era desarmar ideológicamente el ataque que estaba utilizando en cuestión de creación de relato a la Federación Rusa. Es decir, no solo no vamos a oprimir a la población rusófona y rusófila en la zona del Donbass, sino que le vamos a dar la posibilidad de que defina qué marco de asociación quiere dentro de Ucrania, entendiendo que Ucrania sigue siendo soberana, pero se le puede dar un statu quo muy particular en el que la autonomía, el idioma, la cultura, las tradiciones, incluso, bueno, pues estos modelos semifederales o el que conocemos perfectamente en España, autonómicos, que respeten idiosincrasia, ¿no? Pero esto no se llegó a hacer porque no se llegó a implementar ninguno de los acuerdos. El primero era uno de alto el fuego que no se produjo porque se siguió alimentando la acción y desde luego ni se produjo una confección de un censo ni hubo ningún interés por convocar una consulta popular, ¿no? Empecemos en el minuto 1 del conflicto. Hemos estado en el minuto -1, vamos al minuto 0 y 1. Empieza la guerra, empieza un conflicto que para muchos iba a durar 3 días. Como sabéis, aquellos que me escucháis durante ya bastante tiempo, conocéis perfectamente que yo estaba cerca del conflicto en aquel momento y podemos decir que se veía incluso por los aeropuertos moratorias o congelación de los vuelos durante 3, 4, 5 días. Da la sensación de que para Rusia, para buena parte de Occidente, esto iba a ser literalmente como lo calificaron, ¿no? Una operación militar especial, una operación militar especial, y al final acabó ocurriendo lo que decía Popper, ¿no? El motor de la historia son las consecuencias no buscadas de los actos deseados, ¿no? Rusia probablemente quería una bielorrusización o un golpe rápido y sin embargo se encuentra que en 3 días no han tomado Kiev, la operación en el aeropuerto de Gostomel es un desastre. ¿Usted considera que Rusia buscaba una guerra o que Rusia buscaba una anexión o simplemente intentaba realizar una operación rápida que sale mal? Yo creo que el objetivo político del presidente Putin era, de una forma muy decidida, muy rápida, lo que shock and awe es lo que, como lo llaman los americanos, ¿no? El pánico, en un momento dado, por la potencia aplicada, hacer caer un régimen, sustituirlo por uno favorable, ganar pie sobre Ucrania, utilizar probablemente la zona del Dnieper, el río Dnieper, como una zona de división de facto, sin partir Ucrania, pero sí que, en todo caso, sojuzgándola, sometiéndola a los intereses tanto políticos como estratégicos como económicos de la Federación Rusa. Lo que no significa que con la evolución, con la previsible evolución que él creía que se iba a producir, hubiera llegado a una especie de statu quo en el que sí que podría haber Ucrania podría haber tenido una aproximación condicionada y favorable a la Federación Rusa a otras organizaciones, por ejemplo a la Unión Europea, ¿no? Pero todo esto se produjeron una serie de errores de carácter estratégico. El objetivo político es el que es, pero los errores de carácter estratégico se encadenaron de una forma irreversible y fue el fiasco que conocemos, ¿no? Preguntándole al almirante Garat, bueno, él daba una explicación muy interesante. Decía que, bueno, uno puede estar, no desde el punto de vista moral, el punto de vista moral o ético es otra cosa. Desde el punto de vista técnico, la operación quizá pudo haber tenido sentido en su primer momento, a pesar de ser muy arriesgada, pero lo que dejaba de tener sentido es no bajarse el autobús una vez, probablemente la segunda semana ya estaba claro que no se iba a tomar Kiev. Quizá yo diría que en en la primera semana, después de lo que ocurrió en Costomel, ya era muy complicado. Él valoraba que tenía que haberse salido en las primeras posibilidades de paz, porque de hecho se empieza a negociar muy pronto, se empieza a negociar en Bielorrusia, luego en Turquía, y esas negociaciones acaban en la primera semana de abril. ¿Usted por qué cree que
Rusia, cuando se ve que la operación en el norte, en la toma de Kiev, o bien apresar al presidente Zelensky o bien hacerle huir, eso no ocurre. ¿Por qué no acaba saliéndose este conflicto que no estaba consiguiendo sus objetivos estratégicos? Pues entre muchos elementos que podemos utilizar para formular un juicio, está el que en aquel momento, sorpresivamente, no había un mando unificado de la operación. Cada una de las zonas en las que se estaban ejecutando hasta 11 acciones diferentes dependía de cada uno de los mandos regionales que estaban interviniendo sobre ella, desde el centro hasta el oeste, pasando por el sur y el este. ¿Qué significa? Pues que existía una disparidad en la capacidad para formular objetivos estratégicos, en el análisis estratégico de los resultados, y que independientemente de que, por ejemplo, la acción que transcurrió en el sur fue exitosa y rápida, las que transcurrieron tanto en el norte como en la zona de Kharkov, como la presión continua en la zona de Donetsk y Lugansk, no lo fueron en absoluto, ¿no? ¿Qué significa? Pues que la información estaba deslavazada, no se había hecho una inteligencia estratégica adecuada, porque si se hubiera hecho, inmediatamente se habría visto que el curso de la acción había que corregirlo. Porque yo coincido con usted. Mire, cuando empezó este conflicto, yo era de los que creía que en menos de un mes la Federación Rusa, por potencia, por masa, iba a poder con Ucrania, pues porque Ucrania no iba a ser capaz de resolver todos los conflictos en ese frente, que les recuerdo que al principio tenía más de 2.200 kilómetros en el que se estaba produciendo, pero es que luego resultó que hubo fiasco estratégico, fiasco operacional, errores gravísimos de planteamiento táctico hasta sobre el terreno, de tal manera que lo que se puso de relieve fue la capacidad ucraniana no solo de contener la acción, sino de reaccionar, y la incapacidad rusa de ser consciente de la situación en la que estaba quedando inmersa, ¿no? Porque es que llegó un momento en que se paralizaron, literalmente se paralizaron porque no sabían qué hacer. Aquí entramos en uno de los mayores problemas del liderazgo desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista militar, empresarial. Y usted como general ha nombrado algo que a mí siempre me ha generado dudas, ¿no? Y es qué clase de información tenían los responsables, tenía el alto mando ucraniano, tanto el ejército como los políticos, de lo que estaba ocurriendo. Porque viendo la historia de la Unión Soviética y de la que la Federación Rusa es heredera, se podría aplicar aquello de, bueno, enséñame los incentivos y te enseñaré los resultados. ¿Había incentivos para que el alto mando tuviera la información adecuada? ¿Cómo tiene un general o cómo se asegura de que la información que le llega es la información correcta? Mire, la información, el concepto de información son piezas de la realidad que se van obteniendo por distintos medios de obtención, que analistas de inteligencia tienen que ir armando y que, dependiendo de a qué nivel se interpretan, tienen unas consecuencias u otras sobre las fases de planeamiento. Lo primero, lo más importante en las operaciones no es la inteligencia, pero es lo primero que hay que tener en cuenta. Es decir, ¿qué necesito saber sobre mi adversario? ¿Qué necesito, sobre todo, qué riesgo soy capaz de asumir en cuanto a qué información no dispongo y qué tiempo tengo para poder decidir y que sea efectivo? La inteligencia se va creando con distintas piezas de información que se obtienen, pues, de las muy diversas fuentes, ¿no? Hay fuentes abiertas, hay fuentes radioeléctricas, hay fuentes magnéticas, hay fuentes de imagen, hay fuentes térmicas, acústicas, de todo tipo. Esto los analistas de inteligencia lo van armando como si fuera un puzzle para extraer conclusiones acerca de las preguntas que les han hecho. Porque la inteligencia no se obtiene de todo, la inteligencia se obtiene de lo que el mando considera que es prioritario para él. Los generales formulan lo que se llaman las necesidades prioritarias de información. Esas necesidades son las que llegan a los servicios de información, militares, civiles, de todo tipo, y se van analizando, se van obteniendo esas piezas, se van uniendo y se le proporciona una respuesta. Una necesidad prioritaria de información, por ejemplo, es cuál es la calidad y la cantidad de las segundas líneas del esfuerzo ruso en la línea que va a Kiev. ¿Por qué?
Pues porque el que pide esa información necesita saber cuál es el grado de resistencia que tiene que oponer de forma escalonada, saber en qué momento va a conseguir el desgaste adecuado, bloquear esa penetración y contrarrestar. ¿De acuerdo? Esto sería. Dependiendo de las preguntas, lo importante es la calidad de la pregunta, porque la calidad de la respuesta va en función de lo adecuada que sea la pregunta que se tiene que formular, ¿no? Y esas preguntas eran las correctas porque lo que vimos es desde el punto de vista exterior, no de lo que estaban viendo el alto mando ucraniano y ruso, pero lo que vimos fue prácticamente un atasco kilométrico de 20 kilómetros de equipos que estaban marchando sobre Kiev. Y bueno, se debatía en los medios estadounidenses. Yo recuerdo perfectamente al general King y al general Kellogg debatir que bueno, que si tuviera aviación, Ucrania, pero callándose y se notaba, uno puede percibir cuando alguien sabe algo pero no quiere decir ciertas cosas. Porque los periodistas presionaban a los generales para que bueno, esto va a ser un desastre, va a llegar esta columna de 20 kilómetros. Y luego lo que pudimos comprobar por la información de inteligencia abierta, que es otro de los grandes cambios junto con los drones, que le preguntaré posteriormente, es que los ucranianos estaban disparando vehículos al inicio de la columna, vehículos al final de la columna, y la columna estaba en un atasco gigantesco. Además, sin posibilidades de acabar sacando heridos, fue un auténtico. Bueno, indica también, es bastante ilustrativo, que en algunos ejes de avance las fuerzas que iban delante eran las fuerzas antidisturbios. Creo que indica un poco cuál era el sentido de esta invasión. Pero yo le preguntaría, ¿el alto mando ruso se estaba haciendo las preguntas correctas? Con toda seguridad no. O sea, la primera pregunta es ¿con qué resistencia me voy a encontrar? Esa pregunta o no la formuló o no se respondía adecuadamente, porque había habido 5 misiones de entrenamiento distintas desde el año 2014 a cargo de países de la OTAN, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, también Letonia y Estonia y Lituania, en la que se había capacitado a mandos intermedios y mandos básicos del ejército ucraniano y sobre todo se le había instruido en el manejo de sistemas portátiles contra carro y portátiles antiaéreos, lo que significaba que tenía una capacidad más que notable para intervenir en la técnica que ha descrito usted que se llama Moloti. Esto lo hicieron los finlandeses con los rusos en la guerra ruso-finlandesa. Se ataca el principio de la columna, se ataca el final y luego se va atacando el centro y se van cortando rodajas. Al margen de que eso, de que era previsible, si hubieran sabido la cantidad de personal adiestrado y la cantidad de armamento que se había ido colocando ya en Ucrania, porque esto no llegó los primeros días de guerra, eso ya estaba en Ucrania. Si hubiera sido capaz de entender eso, habría hecho una composición completamente distinta de las columnas y de las vanguardias. Las columnas tenían elementos de recuperación, elementos logísticos, elementos de combate mezclados. Y además habían saturado un itinerario logístico de tal manera que no había una doble circulación. Es decir, eso es una aberración desde el punto de vista logístico que lo que lleva es a la parálisis y a facilitar la destrucción. Si Ucrania hubiera tenido pocos helicópteros de ataque, no muchos, pocos, hubiera hecho mucho más de lo que hizo. Aún así, Perdón hizo. que le interrumpa, don Francisco, pero quiero que lo entienda perfectamente la gente. Lo que estaba ocurriendo es que ni siquiera había una doble vía, dos carriles. Había momentos, y No, se veía por las fotos, que había un claro. vehículo destruido, había heridos y no podían darse la vuelta para ir a llevarlos a un hospital de campaña. Era una cosa enloquecida, perdón. Efectivamente, y ni siquiera un vehículo de recuperación de carros de combate, un carro grúa para sacar al vehículo de la carretera. Y además es que la vialidad fuera de la vía de comunicación era prácticamente imposible porque el invierno no había sido excesivamente frío y el terreno estaba blando. Luego, en el momento en que pasa el segundo carro, pues aquello ya es impracticable, ¿no? Bueno, pues fue un error estratégico garrafal y además estratégico en la concepción y operacional y táctico en la ejecución, claro. Bueno, y le tengo que preguntar lo mismo que le pregunto a todos los profesionales porque yo sigo sin entenderlo. De verdad, sigo sin entenderlo incluso a día de hoy. Sé que en su momento probablemente tuvo su sentido, porque si tú planteas esta guerra no como una guerra, sino como una operación de 4 días, tú no quieres dañar al país, quieres cambiar al gobierno y marcharte, más o menos, estabilizarlo luego un mes con fuerzas antidisturbios, etcétera. Pero una vez esto se convierte en una guerra abierta,
y ya no es que lo diga yo, ya es que hasta los propios rusos van en contra de la narrativa oficial de la operación militar especial, ¿por qué no se acaban volando los puentes sobre el río Dnieper que conectan la parte occidental de la parte oriental del país para que no lleguen? No hablamos de moral ni de ética, hablamos desde el punto de vista técnico-militar. Yo no consigo entender por qué los rusos no han volado todos los puentes que unen las dos partes de Ucrania. Bueno, ahora mismo sabemos que desde Novakajovka, desde el embalse de Kajovka, no hay ni un solo paso continuo hasta la desembocadura del Dnieper, ya no existe ninguno. Por encima de él hay más, bueno, el Dnieper sabe que tiene hasta 20 zonas donde el agua está represada, canalizada, etc. Él no lo hizo probablemente porque creyó que lo iba a poder usar. Es decir, un río como el Dnieper es un obstáculo tan formidable que cada vez que oigo que alguien dice la acción ofensiva va a transcurrir a través del río Dnieper, creo que no saben lo que dicen. No saben lo que dicen ni por anchura, ni por profundidad, ni por la cantidad de medios de paso que son necesarios para poder trasladar una fuerza de un lado a otro que tenga la consistencia necesaria para iniciar una acción ofensiva digna de ese nombre, ¿no? Ese río no es un río normal. Ese es uno de los ríos que pues esos ríos de Centro Europa que tienen en algunos puntos el cauce tiene hasta 7 kilómetros de anchura y en algunas zonas la profundidad supera los 20 metros. O sea que no estamos pensando en medios de vadeo ni snorkel, estamos pensando en puentes de pontones que se baten muy fácilmente o estamos pensando en plataformas o barcazas que también son muy lentas y muy vulnerables, ¿no? Yo creo que si no se hizo el plan de obstrucciones, que es lo que usted dice, que forma parte de toda operación defensiva, tiene marcados cuáles son los objetivos que hay que, vías de comunicación que hay que obstruir y medios de paso que hay que destruir para garantizarse que la acción del adversario no va a poder desarrollarse. No se hizo. Y justamente después de esa primera fase, que en mi opinión es claramente fallida, los rusos cambian su estrategia, dicen que, bueno, afirman que han alcanzado los objetivos y que empieza una segunda parte que va a ser centrada en el Donbass, en la liberación del Donbass y alcanzar unos objetivos parciales, especialmente en el este y en el sur. Sin embargo, hemos visto cómo se ha perdido la ribera occidental del río Dnieper, el intento de bordear, porque parecía que iban a tomar mi opinión personal, sin ser militar, es que viendo el movimiento que estaban haciendo en dirección a Mykolaiv, lo que estaban intentando era marchar a la central nuclear que está al norte de Mykolaiv, para tomarla, al igual que hicieron con Energodar, y conseguir una especie de cordón sanitario. Vimos cómo bordearon Mykolaiv, que es una de las ciudades más importantes del sur de Ucrania. No llegaron a la central nuclear y tampoco llegaron a lo que era uno de los objetivos del sur, que hubiera podido dejar a Ucrania sin costa y hubiera sido un golpe tremendo, que era Odessa. Vimos aquellas imágenes, aquellos vídeos de la población fortificando, ayudando a colocar sacos de arena cerca del puerto, minándolo. ¿Tuvo en algún momento la posibilidad Rusia de alcanzar, porque en el sur estaba teniendo éxito, como usted ha comentado, ¿tuvo alguna posibilidad de lanzar una operación anfibia que conectara con las columnas terrestres o era algo tan complicado que eso nunca hubiera podido ocurrir? Después de una operación de paso de río, lo más complejo que existe en este mundo es un asalto anfibio. Un asalto anfibio, teniendo en cuenta que Ucrania sí tenía SLBM, tenían misiles con capacidad antibuque, hubiera sido un grave error y excesivamente vulnerable. Odessa, uno de los principales errores que se ha cometido en este conflicto ha sido empeñarse en el combate en zonas urbanizadas por lo gravoso que es y por el empantanamiento que supone, ¿no? Es un grave error. Si no hubiera ido a por las capitales y se hubiera dedicado a las vías de comunicación y a los nudos de comunicaciones, esto hubiera sido distinto. Hubiéramos visto un resultado completamente distinto, porque no hace falta entrar en Odessa, solo hay que aislar Odessa, porque el Mar Negro ya estaba controlado, solo tenía que cortar el puente terrestre. Cuando fue a Mykolaiv, como dice usted, yo la idea que vi plasmada en su momento era un giro hacia el sureste, en el que iba a aislar, iba a alcanzar el Dniester,
el otro río, y iba a aislar Odessa. Aquello nunca ocurrió y lo que vimos posteriormente es cómo Rusia tuvo que retirarse de Gerson, básicamente por lo que en mi opinión era, no sé qué análisis hace usted, me gustaría escucharlo. Básicamente estaba en la ribera occidental con su logística tremendamente golpeada, con los puentes tremendamente dañados hasta el punto de que en algún momento ya solo podían pasar vehículos ligeros, no vehículos pesados. Y además hay una foto tremendamente ilustrativa y es que hay 3 HIMARS en uno de los puentes, caen, es milimétrico, es casi como un aviso, oye, marchaos o aquí os volvemos completamente impracticable el puente. La posición de Gerson, que tenía Rusia, tendría que haberla abandonado mucho antes, porque eso solo tenía sentido, en mi opinión, si querías avanzar para conquistar toda la costa, pero tener ahí una cabeza de río, sin posibilidades de avanzar para conquistar todo el sur, eso lo tendría que haber abandonado antes Rusia. ¿Qué opina usted técnicamente? Técnicamente, si no iba a profundizar sobre la orilla occidental, no tenía ningún sentido mantenerse sobre ella, porque al final la logística es la que va a determinar la capacidad para alimentar la acción. Si te vas a quedar en una ciudad teniendo tu logística al otro lado del río, tu grado de vulnerabilidad es altísimo, no tiene sentido, ¿no? ¿Tenía sentido Gerson? ¿Para qué? Pues para seguir profundizando, para ganar más territorio, para que en vez de ser el otro lado del río, fuera una cabeza de puente y esa cabeza de puente se fuera ensanchando en frente y profundidad y fuera coadyuvando a la acción para el aislamiento de Odessa y la unión con Transnistria. Entonces sí hubiera tenido sentido. Se hubiera producido todo a caballo del río Níper y con un colchón por delante, se hubiera producido la división de facto de Rusia, de Crimea, teniendo como eje el río Níper. Y el otro gran objetivo, diría que el principal de esta segunda fase de la guerra, no porque me lo invente yo o porque acabemos realizando alguna elucubración, sino porque son las mismas palabras del el alto mando ruso: liberar el Donbass. Liberar el Donbass, garantizar los derechos de las minorías. Lo que hemos visto es que el Donbass no se ha liberado y estamos en más de un año de esta segunda fase de la guerra. ¿Cómo calificaría el desempeño ruso en una región que, comparado con evidentemente, estamos hablando de un área grande, pero no estamos hablando de toda Ucrania o de la mitad de Ucrania, es un área mucho menor? ¿Usted considera que es un fracaso para Rusia que no haya podido tomar todo el Donbass? ¿Por qué ha ocurrido ese fracaso? Cuando hablamos del Donbass, ahora mismo, cuando estamos refiriéndonos geográficamente al Donbass, no hablamos solo de Donetsk y Lugansk. Estamos hablando también de una parte de Zaporilla, una parte de Gerson y una parte de Kharkov. Efectivamente, ahora lo estamos viendo un poquito mejor. En negro, lo que inicialmente existía en el 2014 y el resto ha sido lo que se adquirió a partir de febrero 2022, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Para empezar, en ese frente lleva desde el 2014 fortificándose. Llevan 9 años de obras de fortificación. Eso significa que, al margen de esas ganancias y pérdidas limitadas que hay, en las zonas fortificadas, el combate es, aparte de muy cruento, muy complejo, es que las ganancias son pírricas, a costa de unos sacrificios enormes. No así ocurrió, recordamos lo que pasó en Kharkov. En Kharkov hubo una contraofensiva muy, muy rápida, fulgurante, porque no había una organización defensiva y encima las tropas que había no estaban ni coordinadas ni bien desplegadas. Por eso se produjo quiero recordar que fueron unos 16.000 kilómetros cuadrados que se ganaron en apenas 10 días, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fue una ruptura de un frente y entraron directamente en explotación. No había ninguna línea defensiva a la que acogerse. Y llegaron, a la línea definitiva donde ya había unidades rusas que fueron capaces de detener la acción ofensiva, porque esa acción ofensiva no tenía más impulso. Si hubiera tenido más capacidad, podría incluso haber llegado a la frontera. Pero es que Ucrania también tiene limitaciones en personal y en material. Hizo todo lo que pudo hacer y lo hizo extraordinariamente bien. Es un fracaso. Hasta el punto, perdone, que la línea de Kharkov, cuando vimos los vídeos de las fortificaciones rusas, perdóneseme la expresión, pero parecía un poblado chabolista. Yo no puedo entender
que gente que se está jugando su vida, literalmente, a menos que pensaran que Ucrania no tenía capacidad ofensiva. Y hablamos ya de los mandos medios. Se critica mucho al ejército ruso por carecer de mandos de nivel bajo o medio, por carecer de sargentos, de tenientes de calidad, que no tienen el equivalente al ejército español, porque la disciplina para continuar fortificando esas líneas en Kharkov es que eran, de verdad, viendo los vídeos, os recomiendo que los busquéis porque hay fuentes de inteligencia abierta que hoy día se pueden encontrar. Es aberrante las fortificaciones que había en Kharkov. Cuando eso se superó, no había nada detrás, general. Es que no era una organización defensiva, es que no había... Hay un principio en la defensa y es que toda organización es perfectible. Es decir, uno empieza a pica 20 centímetros, el siguiente día otros 20, el siguiente día otros 20, llega a perfil completo, establece una protección horizontal, es decir, se cubre. A continuación se despejan campos de tiro, se colocan campos de minas, se colocan dados, zonas de barreamiento, fosos, se organizan distintas líneas en profundidad, de tal manera que, bueno, eso es una organización defensiva. Lo otro fue un parón, literalmente, o sea, se detuvieron y se organizaron mínimamente pensando en que no iba a pasar nada. Si hubieran pensado que iba a pasar algo, vamos, yo creo que no me cabe en la cabeza que fueran conscientes de que eso era una organización defensiva, en ningún caso. Sobre todo porque no habían dispuesto nada en profundidad y no tenían unidades ni siquiera de segunda línea. O sea, estaban todos desplegados en una sola línea. Hasta el punto de que vimos cómo sobrepasaron, lo podéis ver en la imagen, cómo sobrepasaron prácticamente por todas las zonas, excepto las cercanas a la frontera con Rusia, el río Oskil. Es que, aunque no es evidentemente el Dnieper, el río Oskil, pero tienes hasta un accidente natural para intentar mantener una línea defensiva, ni siquiera eso pudieron. Es decir, es como ha dicho usted, tenían una línea, no tenían una segunda línea trasera, no tenían fortificaciones, no tenían nada, pero eso no supone un enorme fallo de planificación del alto mando ruso y además un enorme fallo de inteligencia porque estás asumiendo que Ucrania no tiene capacidad como para golpear, no tiene capacidad ofensiva. El más preocupante de los dos que ha descrito es el segundo. Es el de una inteligencia tan deficiente que, teniendo todos los medios de observación que tiene la Federación Rusa, no fue capaz de detectar una concentración que no fue muy grande de fuerzas, pero fue notable, que fue la que le permitió ejecutar esa acción. Esa es la parte que a mí me parece asombrosa. Es que las unidades no fían solo en los medios técnicos, es que las unidades tienen elementos de vanguardia que están infiltrados en el terreno con los demás elementos que van pasando información de cuáles son las líneas de esfuerzo que se están desarrollando, qué tipo de vehículos, dónde están los elementos de mando y control, etcétera. Es que daba la sensación de que habían generado una especie de concepto de tierra de nadie, donde, bueno, no iba a venir nadie por ahí. Bueno, grave error, ¿no? Y además, justamente en un momento histórico en el que estamos viendo el nacer de otro tipo de guerra. Lo vimos ya de forma clarísima. Bueno, ya empezó con las guerras del Golfo, el uso de drones, pero a día de hoy, especialmente desde la Segunda Guerra Azerí-Armenia, donde los drones fueron fundamentales, aquí ya el uso es masivo y empezó con un uso mucho más inteligente por parte de los ucranianos. Y es la era de la sensorización. Da la impresión, desde fuera y sin ser profesional, don Francisco, esto me recuerda tanto a la Primera Guerra Mundial. Lo comentábamos con el almirante Garat. En la Primera Guerra Mundial, cuando empieza la guerra, ya es una guerra de máquinas, ya es una guerra de ametralladoras, es una guerra de artillería de nueva generación, una guerra en la que nacen los carros de combate. Sin embargo, el chip de los oficiales, el chip de los soldados al inicio de la guerra, es que estaban en una guerra decimonónica. Vimos columnas de soldados, sabemos de columnas de soldados marchar sobre ametralladoras y ser segados, hasta el punto de que operarios de ametralladoras tener posteriormente estrés postraumático por la cantidad enorme de gente que habían matado y con los mandos medios simplemente no adaptándose a esa nueva realidad. Y hemos visto a día de hoy que vienen haciendo desde hace unos años, pero a día de hoy ya es palmario, una nueva guerra que es una guerra de sensorización, de drones, donde
puedes ser detectado como tengas una agrupación de fuerzas lo suficientemente grande, y luego hablaremos de la contraofensiva ucraniana en el sur, pero creo que los drones están jugando un papel importantísimo para detectar y vemos cómo en muchos casos llegan con vehículos rápidos, dejan infantes que van a la carrera e intentan limpiar trincheras. Es una cosa auténticamente increíble. ¿Cómo se explica que en la era de sensorización, algo que Rusia tendría que haber sabido, porque los altos mandos rusos yo no creo que sean incompetentes, ¿cómo es posible que no se hubieran adaptado tanto como los ucranianos al uso de drones y al uso de drones como detección del adversario y para hacer golpeos específicos como un cirujano? Bueno, yo creo que sí que eran conscientes. El problema es que fiaban mucho. Rusia es técnicamente muy buena en guerra electrónica. Otra cosa es qué ha estado pasando en este conflicto, que ni lo sabemos de momento y tardaremos en saberlo, para que ese empleo masivo del espectro electromagnético en favor propio, es decir, de negación de uso por parte del adversario, no haya sido todo lo eficaz que debe. Rusia también tiene drones. Rusia ha hecho, como es lógico, el empleo de drones ha sido un factor disruptivo. Es cierto. Pero ese factor disruptivo que al principio tiene un perfil elevado, a medida que el conflicto avanza, va perdiendo perfil porque esto es la historia de la espada y el escudo. Ahora mismo estamos en una gran cantidad de programas antidrón que son de negación de uso del espacio electromagnético, bien por acción electromagnética, bien por impacto, bien por contramedidas, en fin, por lo que sea. De tal manera que ahora hay que ser mucho más cuidadoso, pues porque efectivamente, como usted dice, los drones son para vigilancia, reconocimiento, corrección de tiro, etcétera, pero se están creando burbujas en las que las unidades son capaces de moverse sin que sobre ellas pueda sobrevolar un dron, porque se va al suelo. Bueno, utiliza el elemento retorno a casa porque pierde la guía, ¿no? ¿Para eso qué hay? Pues para eso están lo que se llaman, bueno, o qué está surgiendo. Está surgiendo lo que se llaman bombas merodeadoras, los Mauradars. Son unas planeadoras con una excelente capacidad que tienen otro sistema de guiado, porque al final el dron, la eficacia o ineficacia del dron depende de su sistema de guiado. Si el sistema de guiado es satelital, estamos hablando ya de cosas más complejas, mucho más caras y más sofisticadas, es más difícil interceptarlo, no es imposible. Pero los que estamos viendo ahora mismo son de guía terrestre, directa o a través de repetidor. Y esos sí que tienen un sistema de interceptación relativamente asequible. Pero también estamos en los medios antirradiación, quiero decir, para dirigir hay que radiar. Y para radiar, cuando radias, eres detectable. Luego, los sistemas CERAM antirradiación, pues también funcionan, quiero decir, se va a tirar inmediatamente cualquiera de los orígenes que se localice que está emitiendo. Así que volvemos a equilibrar de tal manera que emplearemos, al final veremos, emplear drones contra drones, lo hemos visto de alguna forma, drones armados, porque se intentará generar pues, otro espacio nuevo donde el conflicto se extenderá. Ya sabe que tenemos 5 dominios, ¿no? Terrestre, marítimo, aéreo, espacial, ciberespacial y cognitivo. Bueno, pues el espacio ciberespacio va a ganar un predominio muy importante en estos conflictos. Me gustaría preguntarle por algo que para mí es justo durante gran parte de la guerra, porque en las primeras 2 semanas o las primeras semanas podemos decir que tuvo presencia y justamente en las últimas 2 o 3 lo ha vuelto a tener, pero prácticamente en la mayoría del conflicto ha estado completamente desaparecido. ¿Cómo se explica el bajísimo uso de la aviación? ¿Es porque las defensas S-300, ahora, bueno, las baterías enviadas por Estados Unidos, las Patriot, etcétera, los Manpads, el uso de Manpads, ¿por qué hemos visto o por qué no hemos visto prácticamente a la aviación operar en esta guerra? Bueno, yo creo que hay un triple componente, ¿no? Ya lo analicé en su momento. Hay 3 factores que son los que han hecho que el empleo de la aviación haya sido de muy bajo rendimiento, ahora un poco más. El primero de ellos es que hay un deficiente enlace tierra-aire. Es decir, la aviación, para que sea efectiva en las acciones de apoyo aéreo próximo, por ejemplo, en apoyo directo a las unidades, tiene que tener un sistema de guiado muy preciso que esté en vanguardia con esas unidades y que permita evitar el fuego amigo. En segundo lugar,
es que los medios tecnológicos que se han ido agotando hacen que la mayoría de los elementos que están utilizando ahora la aviación rusa, al margen de que siga disponiendo de medios tecnológicamente avanzados, sean bombas de gravedad. Lo que significa que hay que hacer un tipo de vuelo que es bastante expuesto, porque hay que acercarse mucho a las unidades adversarias para poder utilizarlas. Y el tercero es que, a pesar de que Ucrania no tiene una defensa aérea integrada como tal, no tiene muy baja cota, media cota y alta cota, sí que se ha demostrado en la defensa de punto muy efectiva. Donde no hemos visto prácticamente acciones, y las que hemos visto han sido favorables a Rusia, ha sido en superioridad aérea, es decir, avión contra avión. Aquí la realidad es que el espacio aéreo de Ucrania está cerrado a todo tipo de vuelos, y que los vuelos que se hacen, que son vuelos de carácter táctico o operativo, se están haciendo sobre las unidades. Porque todos los que estamos oyendo que se están produciendo lanzamientos de misiles, etcétera, se están haciendo a muchísima distancia y se están haciendo probablemente desde el Mar Caspio, desde la zona del Mar Caspio. ¿Cuál es la estrategia rusa con estos bombardeos desde el Mar Caspio, desde el Mar Negro, sobre todo del Caspio, hay que decir, y desde tan alta distancia? Además, con el uso de munición merodeadora, con el uso de drones kamikaze, aunque es una expresión que para muchos no es la adecuada. Están intentando saturar a las defensas ucranianas. Bueno, vimos una estadística que para mí era enloquecida. Una batería Patriot americana que tuvo que utilizar una cantidad demencial de misiles para acabar con una serie de misiles que en muchos casos se lanzan como señuelos. Lo estamos viendo que los rusos están lanzando misiles prácticamente, entre comillas, vacíos, o drones prácticamente hechos casi de madera y con una botella de plástico como combustible. Es verdaderamente increíble. Son drones, están utilizando el cálculo económico de cuánto cuesta un misil, ¿1 millón? Vamos a enviar un dron o un misil señuelo que cueste 10.000 euros, ¿no? Están intentando saturar económicamente y saturar, diría, el espacio y el uso de las baterías ucranianas. ¿Cuál es la estrategia de estos bombardeos masivos? Bueno, lo ha descrito perfectamente. El hecho de pretender alcanzar blancos con sistemas de misil no se hace únicamente lanzando los misiles sobre los objetivos, ya que no se ha producido lo que se llama un programa de supresión de defensas aéreas enemigas, porque no tuvo éxito. Lo que se hace es saturarlas, de tal manera que el coste de eficacia pues sea bajísimo para ellos. Hay mucho coste y poca eficacia. Cada vez que dicen que hemos derribado un dron, hay que saber qué se ha utilizado para derribar un dron. Un dron Shahed, el 136, anda por los $60.000. Un misil Patriot vale $4 millones. Los Iris-T alemanes valen $2,5 millones. Tienen que radiar. Cada vez que se pone una batería misil-antimisil en marcha, tiene que radiar, tiene que acabar adquiriendo objetivos. Cada vez que radia, es objeto de acciones de fuego por parte de sistemas antirradiación. Quiero decir, dentro de esta guerra de información que estamos viviendo, ese modelo de éxito tan extraordinario, abatiendo todo lo que se lanza, yo creo que hay que ser muy prudente y hay que tomárselo con la debida distancia, porque la inmensa mayoría de lo que se está lanzando no tiene como objetivo nada más que hacer consumir elementos que son extraordinariamente costosos, ¿no? Y ahora me gustaría entrar en otro aspecto de la guerra híbrida, que en el caso ruso es importantísimo en su propia doctrina. La información. La información. ¿Quién está ganando la guerra de la información? ¿Quién está ganando la guerra del relato? ¿Quién está ganando la guerra de transmitir aquello de lo que aquello que se cree o que se quiere hacer creer que está ocurriendo? ¿Quién está ganando? En términos globales, la gana Ucrania porque dispone de más medios de comunicación, tiene mejor calidad en la comunicación y tiene las audiencias objetivo muy bien trabajadas, de tal manera que el mensaje es siempre continuo, es reiterativo, no hay espacio para vacíos informativos y se va alimentando de forma pues, permanente, ¿no? En el espacio ruso, el relato es ruso.
porque es un sistema más hermético, a pesar de que tiene capacidad para adquirir información de otros espacios, pero el espacio informativo ruso, los mil bloggers rusos, los canales informativos son mayoritariamente rusos. No hay nada más que entrar en Instagram o en otras plataformas para darnos cuenta de que no es solo un mensaje del gobierno. Es que a pesar de que a nosotros nos resulte asombroso, es que sigue habiendo una gran cantidad de población de la Federación Rusa que apoya esta acción y que cada vez se está radicalizando más porque percibe que es una agresión contra el conjunto de Rusia, contra su esencia, ¿no? Esto a nosotros nos resulta inverosímil, pero tenemos que tener la mente un poco abierta porque no todos vemos lo mismo ni desde el mismo lado, ¿no? En el sur global, pues en el sur global el relato está partido. En principio porque no capta la misma atención y segundo porque las lealtades no están tan definidas ni son tan irrebatibles como las que hay ahora mismo en el espacio que nosotros llamamos de las democracias liberales, pero que como sabe pues no llega al 50% de la población mundial, ¿no? Así que ahí el relato tiene otra importancia y es distinta, ¿no? Su percepción. Hay muchas definiciones de lo que es la guerra, ¿no? No voy a entrar en la guerra, es la política por otros medios, etcétera. A mí hay una que me gusta mucho, menos conocida, que la guerra es un mecanismo de obtención de información. En una guerra, en un conflicto, ya no solo a nivel micro, donde todos aquellos que yo he podido preguntar que han estado en un destino saben que en una guerra, o aunque sea no una guerra abierta, estando patrullando, acabas sabiendo cómo es tu enemigo, quién es tu amigo, quién es tu hermano, en quién puedes confiar, en quién no. En esta guerra, como mecanismo de obtención de información, ¿qué hemos averiguado del ejército ruso? El ejército ruso era el segundo, como nos decían los índices militares, como Firepower Index, etcétera, el segundo ejército más importante del mundo, aquello que nos vendieron de los Armata, de los aviones de última generación que se están desarrollando. Por cierto, los Armata, creo que no hemos visto ninguno, y Terminator hemos visto 3. ¿Qué hemos averiguado del ejército ruso? Bueno, pues hemos averiguado que ha hecho una excelente campaña de información hasta que ha entrado en acción, porque el resultado dista muchísimo de lo que cabría esperar de un ejército que tenía tanto el volumen como la teórica calidad en armamento, material, equipo y preparación, ¿no? Lo más llamativo, y esto bastantes analistas empezaron a desarrollarlo a muy poco de comenzar el conflicto, es la excesiva rigidez que hay en el ciclo de decisión, de toma de decisiones dentro del ejército ruso y sobre todo la escasa iniciativa que hay en los escalones más básicos, donde no se actúa nunca sin órdenes expresas, ¿no? Es decir, todo lo contrario a esos modelos que nosotros llevamos muchos años implantando, que se llaman el mando orientado a misión, ¿no? Donde con un propósito es suficiente, porque con un para qué los demás ya deducimos el qué, el cómo, el cuándo y el con qué. Ese probablemente haya sido el elemento definitorio de su ejecución, ¿no? De la capacidad de ejecución. Luego en el armamento, pues algo que sí sabíamos, y es que técnicamente no es muy avanzado, pero sigue siendo robusto y tiene unos defectos estructurales muy importantes que no se han corregido a lo largo del tiempo, pero que no obstante, dada la masa, la capacidad de masa que tiene para emplear, bueno, pues sigue siendo temible, ¿no? O sea, no, sería un error absurdo el menospreciar ahora mismo la capacidad que sigue manteniendo la Federación Rusa de actuar. Aquello que decía Stalin, de la cantidad tiene una calidad en su propio ser, ¿no? En su propia esencia, la cantidad. ¿Cómo interpreta esa frase a día de hoy, teniendo en cuenta que Rusia ha hecho una movilización parcial y que, digamos, que está teniendo reticencias para hacer una movilización general y está teniendo reticencias para poner al país en estado de guerra? ¿Podría desde el punto de vista político el ejército ruso resistir, pedirle al país ese esfuerzo? Geoestratégicamente eso sería el final de Rusia. ¿Cuál sería el plan en caso de que
a Rusia le funcionara esta segunda fase de la guerra tan mal como le ha funcionado la primera fase? ¿Puede ampliar la cantidad de hombres y de material en gran medida o simplemente colocar más soldados? Ya no estamos en la Segunda Guerra Mundial. Esto ya no es una cuestión de enviar a gente con un fusil. Estamos en una guerra mucho más avanzada, con medios electrónicos, se requiere muchísima más formación. ¿Es posible para Rusia salir de esta simplemente llevando a más gente al frente o no? Pues hay que valorarlo desde dos puntos de vista, ¿no? El primero es que la Federación Rusa, para mantener el complejo militar industrial, no puede seguir movilizando indefinidamente, pues porque necesita operarios y operarios que son de carácter técnico y que no se pueden sustituir fácilmente. Por una parte, eso es lo que nos indica que no necesita o no considera una movilización extraordinaria o una movilización general. Y por otra parte está el otro lado, que es Ucrania. El centro de gravedad de Ucrania es conseguir que el apoyo occidental se mantenga en la esfera económica, en la esfera política y en la esfera militar. Porque si en cualquiera de esas tres esferas decae, Ucrania cae. O sea, desde ese punto de vista, Ucrania es un país que no puede sostener ni siquiera su gasto corriente. Es decir, está subsidiada militarmente, subsidiada económicamente y políticamente. De tal manera que si alguno de esos factores se alterase, no podría continuar en este conflicto. Se vería abocada a una solución de compromiso que es una de las múltiples salidas que existen, ¿no? Puede aguantar. ¿Cuánto puede aguantar Ucrania? Cuanto aguanten aquellos que la soportan. ¿Puede aguantar Rusia? Sí, puede aguantar Rusia y todavía puede aguantar más. ¿Indefinidamente? No. Pero es que nadie contempla este conflicto como indefinido, ¿no? Toda guerra, todo conflicto acaba en una mesa de negociación. Será con un acuerdo de paz, será con un armisticio, será con un alto el fuego ampliable, será con lo que sea, pero antes o después el cúmulo de factores geopolíticos que rodea este conflicto van a ir presionando de forma creciente y va a haber cada vez más incentivos para desescalar. Ahora mismo ninguno de los dos quiere desescalar porque no ve nada que le beneficie cediendo en esa postura ofensiva. En el momento en que alguien empiece a ver que esa postura está en entredicho o que puede flaquear, pues empezará a haber incentivos para adoptar otras líneas de desarrollo, ¿no? Ha hablado de algo que no hemos comentado y que, bueno, coincido con usted. Creo que es fácil de entender por qué. El apoyo occidental a Ucrania. El apoyo occidental a Ucrania es importantísimo. Creo que, vamos, es innegable que sin ese apoyo Ucrania no podría resistir. Pero ese apoyo puede acabar deteniéndose porque en el fondo lo que vemos es que se está jugando el prestigio también Occidente, se está jugando el prestigio especialmente el Reino Unido, está jugándose el prestigio Estados Unidos y están jugándose algo más que el prestigio, y conozco un poco los países del este, los países bálticos, Polonia y, por ejemplo, Eslovaquia, son países que están ayudando mucho, tienen un gran, no diría miedo, tienen pánico a Rusia. Tienen pánico a Rusia. Los estonios creo que han enviado prácticamente todo lo que tienen, no se deben de haber dejado nada. ¿Pueden bajarse del autobús? ¿Puede bajarse del autobús Occidente en esta guerra o esto simplemente no puede acabar de otra forma que o bien con una victoria contundente ucraniana o bien con simplemente dejar de apoyar porque están exhaustos? ¿Puede bajarse del autobús Occidente? Puede verse obligado a bajarse del autobús. Este conflicto lo define José Miguel Palacios en un trabajo excelente en Global Strategy como un conflicto trinitario. Tiene tres componentes. Tiene un componente interestatal evidente, que es entre Rusia y Ucrania. Tiene un componente de guerra civil, que esto no parece que no queramos entenderlo. Cuando empezó la guerra del Donbass en el 2014, el 60% de la población, tanto rusa como ucraniana, habían vivido en el mismo país, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y el tercer componente es un componente de carácter global, que es una guerra por la obtención y la proyección del poder en la segunda mitad del siglo XXI. Este conflicto no se resuelve con una sola de las soluciones, hay que tener soluciones para las tres. Exactamente, llegará un momento en que alguien tendrá que decidir cuál es el interés general
de unos países y si es coincidente con el de todos los países. Los países, desde Lord Palmerston, sabemos que ni tienen amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. En la medida en que los demás se alinean con esos intereses permanentes, tiene sentido lo que se hace, y en la medida en que no, empieza uno a girar hacia su población, que es la que le sostiene, porque no hay que olvidar que el stakeholder, el que soporta la política, es el ciudadano. En la medida en que el ciudadano empieza a percibir que todo este derroche de altruismo, que todo este derroche de generosidad impacta de forma creciente sobre su calidad de vida, sobre su posibilidad de desarrollo, sobre otros elementos, empezará a urgir a sus políticos para que encuentren soluciones alternativas. Yo no digo que se deje de apoyar inmediatamente y de forma completa a Ucrania, pero sí modular el apoyo y decirle hay que ir buscando una solución, que no será la mejor de todas, que no será la definitiva, como no lo fue la división de Alemania en 1945, pero que es una solución, en la que ocurrió en Corea, en 1953. ¿Cómo interpreta además las palabras de Macron, que básicamente vino a decir, lo voy a resumir bastante, que bueno, si falla la contraofensiva ucraniana, Europa y los Estados europeos tendrán que replantearse la ayuda? ¿Podemos decir que la ayuda occidental es dependiente de los avances y los éxitos que esté pudiendo obtener Ucrania en el plano militar? ¿Es una ayuda condicionada a que el balón continúe rodando? Yo dependiente no. No considero una dependencia absoluta, pero sí creo que está condicionada. Sí que creo que hay una cierta condicionalidad, pues porque no se dice, pero todos somos conscientes que nuestros stocks de armamento y munición han adelgazado notablemente, que nuestra capacidad de producción está muy por debajo de la que consume este conflicto día a día. Y lo que creo, porque el presidente Macron también es un poco ecléctico cuando habla, lo que creo que ha querido transmitir es que hay que ser consciente de que nosotros podemos seguir apoyando indefinidamente a Ucrania y lo que están muriendo son rusos y ucranianos. Es decir, ¿cómo se arregla este conflicto? Este conflicto se arregla entrando en el conflicto. Pero ¿quién quiere arriesgarse a entrar en el conflicto y saber cuál puede ser el día después? Nadie. O sea, ¿hasta dónde vamos a combatir? ¿Hasta el último ucraniano? Bueno, pues mientras su población respalde esa resistencia numantina y sus políticos estén de acuerdo, pues seguirán muriendo rusos y ucranianos, evidentemente, ¿no? Sin ningún aliciente para detener esa acción. Esto es realismo político. Aquí no hablamos ni de idealismo ni de qué sería lo moralmente deseable. Lo moralmente deseable es que Rusia se replegara, desapareciera, pagara las indemnizaciones por todos los destrozos que ha causado y se permitiera que Ucrania fuera un país libre que eligiera libremente hacia qué órbita quiere pivotar. Eso es una evidencia. Pero esa evidencia es tan palmaria como que no ha sido así a lo largo de la historia jamás. Los países han defendido sus intereses por encima de cualquier tipo de convenciones, morales o éticas. Usted comentaba anteriormente que Rusia considera que puede aguantar, Rusia puede alargar este conflicto y creo que están jugando, lo dicen abiertamente. Hay un artículo de Karaganov, Sergei Karaganov, que para mí se habla mucho de Dungin, pero yo os recomiendo los artículos de este politólogo. Es uno de los grandes ideólogos del Kremlin. Además, no me parece para nada casualidad que el día antes de la invasión, en la portada de Russia Today, viniera un artículo suyo a toda página en la web que se titulaba La doctrina Putin, donde viene a hacer una casi enmienda a la totalidad a Occidente. Enmienda a la totalidad a Occidente. Mezclando desde inteligencia artificial, modo de vida, eh, ideología woke, decadencia moral, decadencia demográfica, ascenso de China, hay que virar. Esa cosmovisión tan distinta, eso lo puede aguantar Rusia. Rusia puede aislarse y ser un satélite chino, puede aguantarlo su industria, puede aguantar en esta guerra los años que sean necesarios, porque no estamos hablando de que la OTAN esté enviando tropas, pero la OTAN está enviando su material. ¿Puede aguantar frente con su propia industria, con las sanciones que tiene y con el apoyo de muy pocos países? ¿Puede aguantar en esta guerra o Rusia, bueno, puede aguantar un año, año y medio más, pero el material occidental al final va a acabar aplastándola?
Yo creo que es un aforismo ruso, ¿no? Rusia nunca es tan fuerte como dice, ni tan débil como la vemos, ¿no? Todos esos argumentos que dice han calado muy profundamente desde las sucesivas presidencias del presidente Putin en la sociedad rusa. Sí es cierto que ve a Occidente como decadente, sí es cierto que lo ve como una civilización caduca que va a dar paso a otro modelo de civilización, y sí es cierto que tiene otros apoyos, no solo exclusivamente de China, en un nuevo orden multipolar en el que el reparto de poderes e intereses se configure de otra manera. ¿Cuánto puede aguantar Rusia? Pues yo no lo sé. Yo no lo sé. Tampoco sé cuánto puede aguantar Ucrania, en el sentido de que los ucranianos también mueren. Es que esta guerra, como hemos acabado en un relato en el que solo leemos cifras, números de un lado, Ucrania ha perdido casi con total seguridad una cifra muy parecida entre heridos y fallecidos de combatientes que la Federación Rusa. Ucrania tiene menos de la cuarta parte de la población de la Federación Rusa. Tiene además 14 millones de personas no útiles. Don Francisco, que le interrumpa, porque se ha creado un relato y aquí estoy... Perdón que le interrumpa, pero quiero aclarar algo, porque van a decir, don Francisco está diciendo... No, a ver. Ya no me refiero a su experiencia, pero es que, señores, márchense, busquen las declaraciones del general en jefe de Noruega, en la televisión noruega. Y hablaba él, alguien que está en activo a día de hoy, en la televisión pública noruega, y decía que las bajas ucranianas eran más o menos, hablo de memoria, una baja ucraniana por 1,3 bajas rusas. Más o menos ese era el ratio. Los papeles del Pentágono, los filtrados, que eran servir, bueno, se habla, bueno, ¿y cómo se pueden filtrar papeles del Pentágono? Hombre, porque son papeles no de altísima calificación secreta y además tienen acceso muchos técnicos, y no solo 4 generales o 5 generales, tienen acceso coroneles, tienen acceso técnicos, porque evidentemente los coroneles no van a estar imprimiendo, preparando, de hecho, parece ser que uno de los que la fuente de la filtración era un técnico informático. Lo que se ha creado es una narrativa en la que parece que no sabemos nada. Hay un apagón informativo de Ucrania y Ucrania también, desgraciadamente, está sufriendo muchas bajas, muchísimas bajas. Claro, pero es que, ¿cómo no va a sufrir bajas en una guerra? Quiero decir, al margen de la ineficacia, sobre todo al principio, en la que murieron muchísimo más rusos que ucranianos, es cierto, porque fueron mucho más puntuales las acciones, pero a medida que ha ido evolucionando el conflicto, este conflicto, en el momento en que entra en combate en población, se convierte en exactamente igual de cruento para unos que para otros. O sea, el empleo en masa de la artillería, los fuegos de precisión, todo esto genera una enorme cantidad de bajas. El general Mark Milley, que es el jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos, en un momento hace ya unos meses estuvo valorando alrededor de las 150.000 bajas. Es decir, estamos hablando de una guerra extraordinariamente cruel, que ha exigido la movilización total por parte de Ucrania. Ucrania está movilizada, literalmente. Nosotros estamos entrenando unidades ucranianas a toda la velocidad que podemos. De hecho, este año habremos llegado a formar probablemente unos 30.000. Ellos son conscientes que necesitan otro tanto. El proceso de formación de un combatiente no es algo que se resuelva ni en 10 días ni en 15 días. Es una fase de instrucción, una fase de adiestramiento interarmas, porque no se combate solo en un pelotón, y luego hay que producir el adiestramiento operativo, el para qué se van a emplear esas unidades, ¿no? Todo esto lleva meses. Y durante todo ese tiempo hay que sostener la acción en el frente. Claro que hay bajas, todos los días hay bajas. Una enorme e insoportable cantidad de bajas. Así lo veo. Hemos hablado de si podía aguantar Rusia, si podría aguantar la OTAN, la industria me refiero. La población parece que no hay problemas aún dentro del control de los medios que tiene Rusia. Pero si en lugar de hablar de la OTAN y sacamos de la ecuación a Estados Unidos y sacamos de la ecuación al Reino Unido, que no está en la Unión Europea, la Unión Europea tiene capacidad militar como para... capacidad militar me refiero a stocks y me refiero a industria
como para poder reponer las bajas que va habiendo, porque habiendo bajas en el lado ucraniano que se tienen que, hemos visto cómo se han enviado carros de combate Leopard, A4, Leopards, incluso uno, que son antiquísimos, que creo que muchos de ellos aún no se han enviado, Leopards 2A6, se han enviado Leopards 2R de desminado finlandeses. Tiene la industria europea, que es militarmente mucho menor, es un enano comparativamente con la de Estados Unidos, ¿tiene la capacidad como para acabar produciendo lo que necesita Ucrania, también incluso desde el punto de vista de la munición? ¿O tiene que virar a que la ayuda la acaben proporcionando prácticamente Estados Unidos, que sí que tiene un stock de Bradleys, de Abrams, etcétera, gigantesco? Estados Unidos tiene, por su condición hegemónica y por su política militar, tiene lo que se llama surplus. Tiene una serie de elementos que siguen estando operativos, pero que ya no se emplean en primera línea y los tiene almacenados. Es de los que normalmente utiliza para hacer donaciones o para hacer cesiones favorables a otros países, ¿no? Por ejemplo, Abrams el M2A1, pues es uno de esos vehículos, el Bradley es uno de esos vehículos, los primeros de la clase Stryker también. Europa no tiene capacidad para sostener un conflicto de estas características cuando, por hablar de artillería, por hablar de proyectiles de un calibre estándar que es el 155, cuando ha habido días que en la guerra de Ucrania se han consumido por parte de la Federación Rusa 50.000 proyectiles y por parte de Ucrania unos 35.000. Europa no puede producir más allá de 20.000 proyectiles al mes. Y estamos hablando de consumos diarios. Si vamos a elementos más tecnificados, las cadenas de producción son más largas y son mucho más complejas. Sí puede técnicamente producirlo, pero no tiene una industria de defensa con el nivel de desarrollo e integración necesario para hacerlo. Europa tiene, cada país tiene su propia industria de defensa. No es el concepto del lobby del lobby militar de Estados Unidos, que son industrias integradas, donde cada una de ellas tiene una parte del pastel repartido y lo desarrolla completamente, lo desarrolla desde el diseño hasta la puesta en servicio, ¿no? Además tiene unos modelos de desarrollo que están regidos por investigación, por DARPA, por una empresa que asesora desde el punto de vista de la defensa cuáles son los desarrollos necesarios para seguir manteniendo la hegemonía y tiene toda una política asociada con la producción y el mantenimiento de armamento, material y equipo que le garantice pues esa capacidad de proyección de poder militar que tiene, ¿no? Europa no es así. Europa ha dado los primeros pasos en la integración económica a efectos de adquirir material de forma conjunta durante este conflicto. Nosotros teníamos una visión particular, completamente individual, de cuáles eran nuestras necesidades de defensa. Todavía no hemos podido desarrollar un solo programa en el que haya participado toda la Unión Europea. Me gustaría preguntarle, antes de cambiar de orden, me gustaría preguntarle algo relacionado con el material, algo muy concreto. ¿Qué pasa con el material de guerra electrónica? ¿Qué pasa con el material de inhibición? Material que además es enormemente escaso, enormemente importante, porque lo que hace básicamente es crear paredes a través de las cuales no pueden traspasar los drones. Se habla incluso de que los rusos están utilizando y están colocando los niveles que están bajándose incluso sus propios drones en algunos lugares. ¿Europa tiene la capacidad de defensa y la capacidad de envío de material electrónico para parar, para detener una guerra en la que los drones son cruciales? No. Nosotros tenemos un muy buen apoyo en I+D+I en guerra electrónica, pero no tenemos esos niveles de desarrollo, pues porque no nos hemos enfocado en esa línea. Ahora mismo sí, ¿eh? Ahora mismo hay un viraje en las industrias de defensa donde claramente se está viendo que la denegación del espectro electromagnético es uno de los elementos más importantes, si no el más importante, en algunas fases del conflicto, ¿no? Tanto para los sistemas de mando y control como para los sistemas de dirección de tiro y fuego, etc. Si le parece, vamos a ir al momento actual. Voy a mostrar un mapa de Ucrania. Vamos a ver las fortificaciones las fortificaciones rusas en el Oblast de Zaporozhye. Vemos cómo los ucranianos están utilizando diferentes ejes de avances. Estos triángulos que veis, que forman líneas, son las fortificaciones rusas.
Esto es el instituto, este es el mapa del Institute of Study of War, del general Keane, que es el director, el general 4 estrellas estadounidense. Pero bueno, podéis ver por fuentes de inteligencia abierta que hay muchos mapas muy parecidos. Vemos en estos momentos esas zonas azules son las zonas en las que la contraofensiva ucraniana ha avanzado. De hecho, voy a dibujarlas. Os voy a dibujar los ejes, tanto de los avances ucranianos como de las fortificaciones rusas. Si vamos al avance, podemos ver cómo se está dando un avance y evidentemente las flechas pues es una simplificación, perdonad, pero de alguna manera tenemos que intentar hacerlo. Vemos un avance aquí en el saliente de Velika Novosilka, un avance en prácticamente casi 3 ejes en este saliente. Un saliente que además está a una distancia bastante elevada de las primeras líneas de fortificaciones rusas, como podéis ver. Por eso es cierto que se ha avanzado más rápido. Vemos un avance de 1 kilómetro más o menos que se ha realizado aquí, desde Vuhledar, donde hubo una batalla, creo que en mi opinión, desastrosa para Rusia. Vemos un eje menos importante al sur de Giulapole. Vemos otro eje en el que creo que hizo Ucrania, en mi opinión, viendo fuentes de inteligencia abierta, al sur de Orejov. Un eje en el que vimos los famosos vídeos, las famosas imágenes de los Leopard 2R en un campo de minas destruidos o al menos inutilizados. Y vemos otro eje aquí, cerca de lo que era el reservorio del Dnieper, que se está secando, por cierto, y que, bueno, luego le preguntaré si esto puede afectar. ¿Cómo interpreta el hecho de que, primero, haya tantos ejes de avance, o más que de avance, están intentando pulsar las defensas rusas, los ucranianos, para encontrar el punto débil por el que pasar? Pues efectivamente, lo que estamos viendo no son direcciones de esfuerzo, estamos viendo combates de encuentro. Están intentando definir cuál es la verdadera solidez en frente y profundidad de las defensas de la Federación Rusa. Esto puede responder, es paradójico. En la antigua doctrina de la Unión Soviética no se definía una dirección de esfuerzo, sino que se atacaba en un frente amplio y aquella que progresaba con más facilidad y alcanzaba con menos coste y más rapidez el objetivo, era la que se consideraba dirección principal. Es decir, era a posteriori. No se producía ni una concentración de medios enfrente, ni un apoyo en profundidad que pudiera hacer sucesivos pasos de línea para continuar con el impulso, ¿no? Eso, cuando lo vi, me dio la sensación de que estábamos repitiendo algo. Los generales ucranianos se han formado en las academias soviéticas, todavía. ¿Qué significa? Pues, como bien ha apuntado, es que ni siquiera se ha rozado la parte de la defensa como tal. Estas líneas que ven se componen de sucesivos elementos. Unos son, esta defensiva es una defensiva que doctrinalmente se consideraría móvil, se podría llamar elástica, pero fundamentalmente móvil. En vanguardia hay una serie de unidades que están combatiendo y están combatiendo en movimiento. Están produciéndose combates de encuentro atacante-defensor. Esas unidades forman lo que se llaman los escalones de seguridad en la defensa. Esas unidades, a medida que van encontrando una resistencia, van siendo atacadas con más intensidad, se van replegando. Se van replegando a otra línea donde siguen desgastando a ese adversario y llega un momento en que hacen, a través de esa línea de fortificaciones que ve, hacen un paso de línea y se constituyen en reserva. ¿Por qué? Pues porque delante de esas zonas que tiene usted fortificadas hay obstáculos de canalización, obstáculos de detención, campos de minas y lo que los soviéticos y los rusos llaman sacos de fuego. Es decir, zonas del terreno que en un momento dado, cuando entran unidades, son capaces de ser bloqueadas, el enemigo, el adversario, no se puede mover y se le bate hasta que se le destruye. Son fuegos planeados de artillería, de helicópteros, de aviación, etcétera. Hay una frase terrible para definirlo que, bueno, hay algún militar, la traducción sería escaleras al cielo, lo cual es auténticamente terrible, el generar una especie de paso para acabar machacando al adversario. Si le parece, quería preguntarle su opinión técnica, porque desde aquellos que siguen más el conflicto, aquellos medios especializados, se ve cómo hay
en la zona más fortificada, sin duda, es la zona que está al norte de Tokmak. De hecho, Tokmak, que está a su vez al norte de Melitopol, está fortificada en 360 grados. Esto es Tokmak. Hay, además, cerca está Mikhailivka, que está fortificada en 3 de sus 4 lados, si fuera un cuadrado. Vemos como las fortificaciones, que en este lugar llegan a ser 5 líneas, aunque es más complejo que 5 líneas, porque es un entramado. Hablar de 5 líneas es una simplificación. Vía satélite se puede ver por fuentes de inteligencia abierta que hay desde campos de dientes de dragón, que son una especie de pirámides de hormigón con metal dentro para, bueno, ralentizar el avance o para que vaya un vehículo de ingeniería. Vemos fosos anticarro, vemos campos de minas, vemos trincheras, vemos posiciones fortificadas en las que se esconde o se puede proteger la artillería o incluso carros. Y esas fortificaciones, podríamos decir, que llegan en su entramado importante o su entramado más grande hasta Vilmak, más o menos. Vilmak está al norte de Berdyansk. Y posteriormente vemos que desde Vilmak hasta las fronteras de 2014, esas fortificaciones son mucho más escasas. Y esa zona es la zona al norte de Mariupol. Es una zona que, si viéramos un mapa físico, es una zona en la que hay muchos más ríos, o es más tupido el mapa físico. Sin embargo, parece, desde el punto de vista externo, viendo este mapa, y usted como general, da la impresión de que los rusos, obviamente, consideran que la zona de Tokmak y la zona de Melitopol es mucho más importante, hasta Vilmak, y la zona al norte de Mariupol está menos fortificada, está más cerca de las líneas de 2014 y más cerca de la frontera rusa, con lo cual más cerca de la logística rusa. ¿Esto quiere decir que los rusos consideran que el ataque va a ser por Tokmak? Lo que han considerado es que Tokmak es lo que se llama en la defensa la zona clave. Es decir, el centro de gravedad de la defensa va a pivotar alrededor de ese punto. Por eso está fortificado a 360 grados en todas direcciones. La defensa pivotará en último extremo sobre ese punto. El apunte que me dice sobre la parte que está pegada al mar de Azov, tenga en cuenta que eso está ya muy cerca de Rusia continental, lo que significa que la capacidad para actuar directamente es mayor y, efectivamente, los obstáculos que ha dicho son muy numerosos y harían muy difícil la concentración de esfuerzos. Y luego hay un elemento que no hemos tratado, pero que conviene recordar, y es que esta ofensiva o este intento de contraofensiva, si no se llega de alguna forma a conseguir, aunque sea de manera limitada, superioridad aérea local por parte de Ucrania, es muy difícil que pueda ser llevada adelante con éxito. Cualquier acción ofensiva necesita una cierta cobertura aérea, porque si no, ante cada uno de los obstáculos que ha descrito, el obstáculo tiene valor en la medida en que está combinado con el fuego. Cada uno de esos elementos tiene elementos productores de fuego asociados a los fosos, a los campos de minas, a los obstáculos contra carro, etcétera, porque lo que hacen es detener el avance, y enemigo detenido, enemigo batido, ¿no? Si a eso le añadimos una segunda línea que está detenida porque la primera no puede progresar, ese es el objetivo del arma de la aviación o de los helicópteros de ataque. Es extremadamente peligroso. De hecho, hemos visto como los helicópteros K-52 prácticamente, que no habían tenido tanto predicamento y tanto éxito durante la guerra como lo están teniendo ahora. Estamos viendo ya vídeos de ataques de columnas, e incluso el Ministerio de Defensa británico, en su briefing diario y de forma pública, está comunicando que Rusia está alcanzando una ventaja que ellos consideran temporal, por lo que ha comentado usted, de la lanza y el escudo, hasta que se adapte el ejército ucraniano. Los rusos tienen la ventaja en estos momentos de los helicópteros para atacar a las columnas que avanzan o las unidades que avanzan ucranianas. Me gustaría preguntarle, sé que en el fondo estamos en la niebla de la guerra, es difícil saberlo, pero ¿usted considera que esta contraofensiva va a tener éxito? ¿Y qué sería que tuviera éxito? Madre mía, vamos a ver.
yo creo que el éxito va a ser limitado. Hemos visto a sucesivos líderes políticos, al ministro Kuleva, al presidente Zelensky, decir que hay que tener unas expectativas racionales acerca del resultado de esta contraofensiva. El mejor escenario, el escenario idílico para Ucrania sería alcanzar la línea del Mar de Azov entre Melitopol y Mariupol, probablemente cortar el corredor terrestre, dividir en dos a las fuerzas y, bueno, ver si son capaces de sostener ese territorio, porque los flancos los va a tener expuestos en todo caso, ¿no? Eso sería lo ideal. ¿Qué puede conseguir? Pues puede conseguir una ganancia territorial que, aunque sea pequeña, la va a valorar extraordinariamente. Y sobre todo lo más importante, aunque parezca paradójico, es que no decaiga la moral del ejército ucraniano y que siga teniendo voluntad de vencer. Porque lo que puede resultar crítico, tanto para Rusia como para Ucrania, es que el impulso moral, es que la capacidad, la fuerza para querer seguir combatiendo desaparezca. La capacidad, la moral de los soldados, algo que no hemos comentado. Para conseguir lo que usted ha comentado, que sería el éxito de la operación, bueno, el éxito yo diría que no es un éxito, sería un éxito espectacular, ¿no? Si consiguiera una especie de pasillo, lo voy a simplificar, porque evidentemente, pero para que se entienda, si consiguieran una especie de pasillo que tuvieran además que defender los flancos y pudieran dividir, probablemente acabarían obligando a que el ejército ruso tuviera, si su logística es cortada, que acaba replegándose a Crimea. Pero ¿qué parte de la moral, qué parte juega la moral en todo esto? ¿Qué parte juega para los soldados, para la tropa, para los oficiales ucranianos y rusos en esta guerra? La moral. Para Ucrania ha sido el driver fundamental. Quiero decir, es lo que ha hecho que haya sostenido la acción. El ejército ucraniano estaba, por motivos obvios, está defendiendo su tierra, ha sido agredido, ha visto el sufrimiento de la guerra en primera persona en familias, etcétera. Tiene voluntad de vencer, quiere ganar esta guerra, quiere ganarla y quiere ganarla a toda costa. ¿Cuál es el elemento que hace que quiebre la voluntad de vencer? Pues los fiascos. Empezar a tener los rechazos en las acciones, el incremento de bajas, ver la pérdida sin aparente sentido de zonas del territorio, de armamento, de compañeros, el ver que algunos elementos prometidos no llegan, o empezar a percibir que todos aquellos que le apoyaban ya no lo hacen de la misma manera, o que se les está exigiendo algo que no son capaces de lograr. El heroísmo es lo que no se puede pedir más que una vez en la vida. No se puede pedir un comportamiento heroico continuo. El posibilismo es heroico cuando no queda otro remedio, porque hay que garantizar que haya algo que sea de carácter común y superior y moralmente bueno que justifique el perder la vida. Pero no se puede picar, no se puede mandar el ejemplo que he puesto antes, personas en sucesivas oleadas antiametralladoras para que sean barridos por consumo de munición, ¿no? Eso es una locura. Y Rusia, que al principio yo creo que se vio extraordinariamente sorprendida por la reacción de los soldados ucranianos, su capacidad, su buen hacer, sus tácticas de pequeña unidad muy bien trazadas, yo creo que ha ido aprendiendo la lección y que cada vez está intentando conservar y motivar más a sus soldados, hablándoles ya de conceptos como la supervivencia existencial de Rusia como nación. Bueno, esa frase, el heroísmo solo se puede pedir una vez en la vida. Bueno, tremenda, tremenda. Antes de ir a las preguntas de los oyentes, me gustaría plantearle dos. La primera, estratégicamente, desde los objetivos que tenía Rusia al iniciar esta operación, esta guerra, este conflicto. Ya sabemos, desmilitarizar el país, cambiar al gobierno del país, alejarlo de Occidente, convertirlo en un satélite, etc. ¿Podríamos decir que Rusia ha perdido estratégicamente esta guerra ya o es demasiado pronto para decirlo? Esos objetivos, Jordi, estos que ha definido, esos son los de carácter político. Los estratégicos eran
eran aislar los medios de mando y control, cortar el acceso al mar, hacerla dependiente desde el punto de vista energético, controlar las comunicaciones. Todo eso iría al campo de la estrategia, que es llevar el objetivo político al terreno, ¿no? Yo creo que los objetivos políticos no ha conseguido ni uno, al contrario. O sea, lo que yo percibo es que algunos de los elementos que estaban designados para fortalecer la presencia internacional de Rusia se han vuelto en su contra, que su aureola de país poderoso, aunque no primera potencia, pero sí una potencia a tener en cuenta, ha perdido enteros, que en algunos aspectos que son muy importantes para Rusia, como es la venta de armamento, pues también ha entrado un poco en default, La imagen del armamento ruso. Claro, ha habido mucho fiasco y estratégicamente, desde el punto de vista estratégico, lo único en lo que todavía está teniendo una acción directa es en la salida al Mar Negro, que efectivamente está controlada. El pacto para el grano se ha prorrogado, pero solo hasta el 18 de julio. Está en complicar extraordinariamente desde el punto de vista energético la suficiencia a Ucrania y el hacerla dependiente económicamente de ayuda exterior, porque la autosuficiencia no la puede. Ucrania no es un país ahora mismo que pueda valerse por sí mismo, ¿no? Y todo lo que contribuye a eso, el uso regular de las vías de comunicación, el espacio aéreo, el espacio marítimo, la soberanía, etcétera, bueno, todo eso está todavía en la zona gris, ¿no? Todo esto no está del lado de Ucrania. Si os parece, vamos ya con vuestras preguntas. Vamos con la primera de Hikimori, que le plantea: General, una pregunta. ¿Rusia tiene atrapada a la OTAN por el miedo a que esta guerra acabe en una escalada militar que lleve al uso de un arma atómica? ¿Qué impide a Putin en ese caso volver a utilizar este chantaje en otros escenarios? Bueno, el término atrapada, yo creo que no. La OTAN no está atrapada porque la realidad es que la OTAN tiene una estrategia nuclear, pero a nadie se le oculta que esa estrategia nuclear está basada sobre la estrategia nuclear de Estados Unidos, ¿no? A lo largo de la historia, las estrategias nucleares han ido evolucionando. Rusia, la actual estrategia nuclear rusa, no empleará el arma nuclear salvo que entre en el concepto de amenaza existencial o como respuesta a un primer ataque de esa naturaleza. La OTAN mide muy mucho el hecho de que pueda llegar a caer en el concepto de amenaza existencial, que es lo que justificaría la supervivencia. Si entramos en el ámbito de la supervivencia, ya no hay estrategia que valga. O sea, uno para sobrevivir utiliza todo lo que tiene a mano. Lo que pasa es que esa amenaza a la supervivencia tiene que ser real y no circunstancial, ¿no? ¿Qué le impediría a Putin utilizar un arma nuclear si lo hace ahora, más adelante, con otro motivo? Nada, absolutamente nada. Solo que yo estoy convencido que el presidente Putin tiene perfectamente claro, al margen de lo que pensemos de él, que el arma nuclear no es una opción ahora mismo, porque no se han cerrado las que él considera que todavía pueden resolverle el conflicto. Vamos con la siguiente pregunta de Roberto Laciana. General, ¿cree que la OTAN debió ser más pragmática si en vez de aceptar a los países del este como miembros de pleno derecho hubiese firmado convenios de defensa con estos estados a modo que Rusia no lo tomase como una amenaza? Prácticamente creo que está hablando de la expansión al este de la OTAN. Sí, bueno, esto, como saben, esto arranca de cuando se está negociando la reunificación de Alemania. El presidente Bush padre se entrevista con el presidente Gorbachev y le pide que retire pues al casi 500.000 de soldados rusos que estaban estacionados en Alemania, ¿no? A lo largo de la línea de demarcación, que era aquella cortina de hierro, recordamos, el telón de acero, y a cambio se le habla, no está recogido en ningún sitio, pero hay politólogos de prestigio que aseguran haberlo oído, se le asegura a la Unión Soviética entonces que no se va a ganar una pulgada de terreno por parte de la OTAN hacia el este. Bueno, la solución que propone Roberto es la solución de los acuerdos bilaterales. Los acuerdos bilaterales son exactamente igual de útiles a efectos de disuasión que los de pertenencia a una alianza. Porque si estamos en los acuerdos de defensa mutua, Taiwán no pertenece a la OTAN y, sin embargo, Taiwán tiene la absoluta seguridad de que Estados Unidos intervendrá a su favor en el caso de que haya una acción directa por parte de China. Hubiera sido una medida
mucho más prudente en política exterior, hubiera sido una medida, yo creo que muy inteligente, porque no hubiera transmitido la presión directa de ese cordón sanitario que los rusos perciben ahora mismo y que es, pues si miramos la Europa del año 1989 a la Europa del año 2023, pues veremos cuántos países tienen nombre que antes no lo tenían, porque eran repúblicas de la Unión Soviética, y cuántos pertenecían al Pacto de Varsovia y ahora mismo pertenecen a la OTAN, ¿no? Es si empezamos, Suecia cuando entre, pero está Finlandia, que no estaba, y luego tenemos Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, Chequia, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria. O sea, no nos hemos dejado a ni uno. Proof Rock le pregunta, general, ¿debería España desarrollar una estrategia de industria pública de producción de armamento? Porque claro, lo que hemos visto en los últimos meses, prácticamente desde el inicio de la guerra, casi el acuerdo de que Europa tiene que invertir mucho más en armamento y hemos visto cerrar fábricas, etcétera. Bueno, le pregunta a Proof Rock si España debería desarrollar una industria pública de armamento. Bueno, no es pública como tal, pero sí hay una industria que tiene esas características. Algunas de las empresas que conocemos, como EADS, como Navantia, tienen un componente Santa Bárbara. A pesar de que Santa Bárbara es Medels, es GEDELS, ¿no? Es General Dynamics. Son compañías. Es un poco más complicado. Nosotros hemos vivido lo que se ha llamado los dividendos de la paz. Es decir, nosotros hemos tenido una garantía de no tener que emplearnos a fondo en garantizar nuestra seguridad porque ha habido una estructura que se ha gastado el dinero por nosotros, que se ha empeñado por nosotros y que ha llegado un momento en que ha dicho que cómo correspondemos, ¿no? Todo país tiene un deber que es garantizar su seguridad. Que lo haga de forma individual o que lo haga en asociación con otros países es algo que depende del concepto de cooperación y sobre todo de, en último término, soberanía estratégica, que le permita a cada país decidir qué, cómo, cuándo y con qué quiere actuar. Si nosotros formamos parte de un consorcio y ese consorcio tiene limitaciones respecto al empleo con terceros países, no somos soberanos al emplear nuestro armamento. Si nosotros tenemos una industria pública de defensa, bueno, pues es un término controvertido porque lo público no siempre es lo más eficiente desde el punto de vista económico. Pero bueno, lo que sí es evidente es que España necesita un conglomerado de industrias de la defensa que actúe de forma coordinada para defender los intereses que son de carácter estratégico y a los que hay que contribuir, evidentemente, con una industria de defensa sólida. Vamos con la siguiente pregunta de Adhur, que le plantea. General, ¿cree que hay posibilidades de revertir las consecuencias de esta guerra o esta nueva realidad geopolítica es irreversible? Bueno, esto es interesante porque plantea la cuestión de que vamos a un telón de acero versión 2, que vamos a un viaje en el tiempo hacia atrás a los años 80. ¿Vamos a una nueva realidad de bloques o esto es reversible? La reversión yo la veo compleja porque se ha escalado tanto en la división que es muy difícil. La reversión tendría que actuar en primer lugar con los contendientes, con los dos, con los estados que están en contacto, ¿no? Esto yo creo que van a pasar unas cuantas generaciones hasta que sea posible entender que hay mecanismos de cooperación y no solo de enfrentamiento. La realidad geopolítica que se está dibujando ya es distinta. Es una realidad que se viene desarrollando desde mediados de la segunda década de este siglo, desde que se va produciendo un giro bastante marcado de Estados Unidos hacia la cuenca Asia-Pacífico, que ahora ha extendido hasta la cuenca Indo-Pacífico. Y lo está haciendo porque estamos hablando de, dentro de los modelos de estrategia de seguridad nacional, competición entre grandes potencias. Así que sí que hay algo de irreversibilidad en este escenario porque las alineaciones que se están produciendo van a tener un carácter sólido, no van a ser temporales. Es que Adhur, esto tiene pinta, lo siento, pero esto va a ser muy difícil desandar este camino. Incluso cuando acabe la guerra, porque acabará en algún momento, las Claro. consecuencias de la misma al día siguiente no van a acabar. Va a haber unas consecuencias que van a tener un halo. Vamos con la siguiente cuestión de Geekit o Guykit que plantea. General,
¿Usted considera que el apoyo de los países de la OTAN llegará a tener fin? ¿Cree que esa superioridad armamentística que ofrece ese apoyo occidental puede llevar a que Ucrania pueda llegar a negociar una rendición o alto el fuego si se termina? ¿Y si se enquista esta guerra? ¿Llegará la OTAN en algún momento a intervenir para evitar que pierda Ucrania el conflicto? Bueno, por la primera pregunta. El suministro de los países de la OTAN puede tener fin porque los países de la OTAN no son economías de guerra. El problema es que caigamos en la trampa intelectual de creer que tenemos que producir todo el armamento que sea necesario para este conflicto, porque en ese momento estamos desatendiendo las prioridades las más importantes, que son la seguridad, el bienestar y el progreso de nuestros ciudadanos. O sea, nosotros podemos ayudar, pero no podemos ayudar a costa del bienestar, de la salud y del progreso de nuestros ciudadanos. Llegaríamos a un debate absurdo de cañones o mantequilla, solo que los cañones en este caso se irían a otro sitio, ¿no? Es evidente que el armamento occidental hoy por hoy es superior al armamento en el teatro, es superior al armamento que está presentando la Federación Rusa, pero eso no es determinante. Que haya una superioridad en armamento no es determinante, porque si nos acordamos de la guerra de Vietnam, tenemos unos ejemplos clarísimos de con una superioridad tecnológica aplastante desde el punto de vista de la inteligencia. Aquello llevó a un fiasco del que salió Estados Unidos, pues habiendo perdido una guerra con un acuerdo de paz en París. Negociar una rendición de Rusia no me parece plausible. El alto el fuego sí me parece plausible. Y vuelvo a lo que les he dicho. En el momento en que uno o los dos contendientes perciben que continuar en el conflicto es más perjudicial para ellos que iniciar una serie de aproximaciones, aunque sean indirectas, para rebajar el nivel y llegar a una situación de alto el fuego, que puede ser, en principio, un cese de hostilidades y posteriormente ir determinando a través de medidas de seguridad y confianza hasta dónde se puede llegar, eso es plausible. Eso lo hemos visto en Bosnia. Lo hemos visto en Bosnia y Herzegovina. Hemos participado en ello. Si se enquista la guerra, como dice usted, ¿puede intervenir la OTAN en Ucrania? Bueno, pues algunos de los politólogos abogan por intervenir no sobre el campo de batalla, pero sí sobre la tercera dimensión. Por ejemplo, enviando aviones de combate pilotados por pilotos de la OTAN. Lo he leído recientemente. Yo creo que eso sería un gravísimo error, porque eso sí es un casus belli para declarar ya una guerra entre bloques, y no creo que nadie haga caso a ese tipo de sugerencias, ¿no? Yo no creo que la OTAN ni deba ni pueda involucrarse directamente en Ucrania. Vamos con la siguiente pregunta de Jorge Smor. General, ¿cómo va la contraofensiva ucraniana? Bueno, pues Jordi lo ha descrito bastante bien. Lo que hemos visto hasta ahora, es que se han ganado aproximadamente en 2 semanas y un poquito unos 113 kilómetros cuadrados, que es, bueno, pues un cuadrado de 10 por 10. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que la contraofensiva, las reacciones ofensivas, por hablar con propiedad, que está llevando a cabo Ucrania, no tienen o no han tenido hasta ahora ni la profundidad ni el objetivo de romper ese frente y progresar, ¿no? Yo creo que no hemos visto todavía el esfuerzo principal que quiere desarrollar Ucrania, porque hay una gran cantidad de unidades y de material que no están comprometidos, y no están comprometidos porque no tienen la certeza de que lo que está viendo ahora mismo le proporcione la seguridad de actuar de la forma que ella quiere o espera poder obtener el máximo de resultados, ¿no? Así que ahora mismo lo que vemos son combates de encuentro en frente amplio para delimitar posiciones, fuerza, etcétera, y sobre todo lo que estamos viendo es casi en las segundas líneas una pausa operacional. Vamos con la siguiente pregunta de Dark Smile. General, ¿es realista la conquista de Crimea por parte de Ucrania? ¿No sería el desencadenante de una guerra nuclear? Técnicamente, ¿usted ve factible como el general Hodges que al final de agosto, o aunque sea más tarde, los ucranianos recuperen militarmente Crimea? Yo creo que no. Yo creo que el general Hodges es extraordinariamente voluntarista en esto, ¿no? O sea, no se trata de que lleguen a poner el pie en Crimea, se trata de que luego puedan seguir en Crimea. Es que esta guerra, antes lo he explicado, esta guerra no se acaba el día en que alguien alcance un objetivo, esta guerra continúa. Crimea, por muchos motivos, es
por muchos motivos, algunos de ellos históricos y sólidos, es el casus belli más importante que tiene la Federación Rusa, con mucha diferencia. Y no solo desde el punto de vista militar, también es político, también es desde el punto de vista histórico y fundamentalmente de la capacidad estratégica de proyectar fuerza a través de un mar con aguas cálidas, ¿no? Bueno, y vamos con la última pregunta, permitidmelo, porque quiero liberar, a pesar de haber tenido o más aún, por haber tenido la gran generosidad, me gustaría liberar exactamente a la 1:24 en general. Quiero hacer la última pregunta. ¿Usted considera que Ucrania tiene capacidad como para recuperar todo lo que ha perdido, al menos en 2022? Y si lo considera, porque es afirmativa la respuesta, ¿considera que puede recuperar algo de lo que perdió en 2014? Yo creo que un objetivo definido que para Ucrania sería decisivo y que entra dentro de lo alcanzable sería recuperar lo perdido hasta el 2022. Creo que un objetivo inteligente... Dice. Sí, alcanzable. Sí. Es decir, que no va a ser un casus belli el ceder por parte de la Federación Rusa hasta el último hombre las zonas que quedan todavía pendientes de Jersón, Zaporilla y Kharkov, ¿no? Que serían los 5 oblasts con Donetsk y Lugansk que se habían convertido en territorio de la Federación. Creo que sería una maniobra inteligentísima si declarara una zona desmilitarizada en lo ocupado en el 2014 y se empezara a mover en la dirección de un statu quo para las personas que habitan esa zona, porque pasaríamos de conflicto congelado a conflicto constructivo, ¿no? Y la parte de Crimea, pues tendrá que llegar, porque los acuerdos llegan siempre, tendrá que llegar en un formato de uso compartido, uso tolerado o lo que sea, pero no con la expulsión ni con la anexión unilateral. Y como queda un minuto, se lo pregunto por una respuesta rápida. ¿Usted considera que esta guerra puede acabar marchándose a 2024 o incluso 2025? Leí una estadística de la Universidad de Uppsala. Las guerras interestatales, la inmensa mayoría se acaban en los 30 primeros días. La que pasa de los 30 primeros días se alarga más de un año. Y la que pasa de un año y medio puede llegar a durar hasta 10. Estadísticamente es así. Bueno, creo que la respuesta lo dice todo. Dicho eso, pues nada más que despedirle. Nosotros vamos a continuar. Muchísimas gracias, general Francisco Campampols. Gracias por compartir su conocimiento. Gracias por responder las preguntas a los miles de personas que nos han estado viendo. Y bueno, simplemente agradecerle de nuevo el que haya aceptado la entrevista. Muchísimas gracias. Un placer. Un saludo.